¿Cómo no halló la gracia? Es al revés. Dios puso gracia y esa gracia lo hizo ser justo. No sé si me entendieron. Dios puso gracia en Noé. Y esa gracia que Dios puso, que la gracia vino primero y después vino la justicia. No puede venir la justicia y después venir la gracia. Es al revés. Dios pone gracia y después que Dios pone gracia viene la justicia, viene la justicia de Dios en el hombre. O sea, él de la única forma que podía ser justo era por medio de la gracia de Dios en él. Aún David, Dios va llamando lo que tenía su corazón conforme al de Dios. Fíjese los errores que cometió David. Que eso se ha malinterpretado también. Eso lo ha malinterpretado. Cuando la expresión que se utiliza allí, conforme a mi corazón, no tiene nada que ver con lo que la gente piensa que significa eso. Wow. La gente piensa que el corazón de Dios es igual al corazón de David, o que David es igual al corazón de Dios. Y eso no tiene que ver con eso. Dios está haciendo una comparación entre Saúl y David. Reprende el espíritu malo que se va. Sí. Los discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le habla de la poca fe. Le menciona la fe nuevamente. Sí. Y le dice, ¿por qué este género no sale sino con este género no sale sino con ayuno y oración? Señores, hay que entender que los demonios no salen con ayuno y oración. Los demonios salen en el nombre de Jesús de Nazaret. Wow. Repite eso. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. No dijo en el nombre del ayuno. Bendiciones, familia. Dios te bendiga. Estamos nuevamente con este hombre de Dios que lo que va a desatar en unos cuantos segundos estará demasiado poderoso. Vamos a dejarlo para que Él se presente a cada uno. Dios te bendiga. Amén, varón de Dios. Para mí es un gozo estar aquí nuevamente. Es una bendición compartir en tu canal. Y quiero bendecir a esa audiencia tan preciosa que va a escuchar hoy la palabra del Dios Todopoderoso. Así que siéntese, acomódese, porque esto estará demasiado poderoso. ¿Qué tenemos hoy, hombre de Dios? Profeta, quiero hablar un poquito acerca de la guerra espiritual. La guerra espiritual, sí. Wow, tremendo tema. Es un tema muy amplio, un tema bastante extenso, pero vamos a tocar unos cuantos puntos que sé que será de gran bendición para la audiencia. Amén, gloria al Señor. Quiero comenzar a hablar un poquito acerca de algunos acontecimientos que pasaron en el ministerio de Cristo cuando estaba en la tierra. La Biblia dice que a la edad de 30 años comenzó Jesús su ministerio, inició su ministerio. Y su ministerio duró 3 años y medio operando en un nivel sobrenatural. Wow. Pero en esos 3 años y medio de Cristo, en la operación de su ministerio, en la función de su ministerio, Él vivió cosas sobrenaturales. Wow. Cosas que están en la Escritura que me llaman mucho la atención. Sí. Jesús enfrentó varios casos de personas endemoniadas, atadas por Satanás. Cuando tú vas a la Escritura y la estudias y entras profundo al contexto y a lo que se vivió allí, te das cuenta de que el mundo espiritual es complejo, muy amplio y es algo que es impresionante. Real. Por ejemplo, Jesús experimentó un caso en Gadara. Conocemos la historia del Gadareno. La Biblia dice que Jesús le dice a los discípulos, es necesario de que yo pase al otro lado. El maestro se monta en la barca y algo interesante, antes de llegar a Gadara, una tormenta se desata. Sí. Luego de que la tormenta se desata, llegan a Gadara y la Biblia dice que en Gadara había un hombre que estaba endemoniado, poseído por Satanás. Hay algo que hay que entender aquí. Una cosa es estar influenciado y otra cosa es estar poseído. Wow. Alguien influenciado es alguien que es zarandeado, que es desde afuera, que te mandan una influencia y quieren moverte a hacer algo que tú no quieres hacer. Una influencia, un ataque. Pero alguien poseído es alguien que el demonio tiene un control sobre su vida. Wow. Alguien poseído está bajo el efecto de una posesión demoníaca. Y era el caso de este hombre. Dios. En el caso, por ejemplo, Pedro fue zarandeado.
Sí. Pedro, cuando Jesús mismo se lo dice, le dice que Satanás ha pedido para zarandearlos. Se lo dice a los discípulos. Y vemos a Pedro que en un momento de una situación en su vida negó al maestro. Negó al maestro. Estaba a pesar de que había una situación difícil allí que estaban viviendo, Sí. su fe menguó y fue zarandeado por el enemigo. Fue una influencia. Una ahí influencia que le cayó. Negó a Jesús a un nivel. Yo no conozco a ese hombre. Sí. Estaba influenciado. Wow. Un ejemplo que alguien que tiene la capacidad de hablar mal de su hermano, criticar a su hermano, Wow. matar a su hermano, sepultar a su hermano, en esa persona no opera el Espíritu Santo, Sí. dando a entender de que está influenciado. Wow. Hay gente que levantan falsos testimonios y no están poseídos por el diablo, pero están influenciados por el diablo. Oye. Entonces, cuando tú estás poseído, es el caso del gadareno, que estaba totalmente poseído. Poseído, tenía su cuerpo dominado por ese demonio. Wow. Ahora bien, Cristo enfrenta este caso de este joven, de este hombre endemoniado. Pero fíjese, era tan fuerte la posesión demoníaca que el escritor comienza a dar características y a hablar y a decir que este hombre endemoniado rompía los guillos y las cadenas, Wow. dormía en los cementerios, se cortaba con piedra. Wow. Mira las cualidades de esta persona endemoniada, lo que ese demonio hacía. Un hombre con su fuerza natural no tiene la fuerza para romper unas cadenas y unos Dios. guillos. Y este hombre las rompía. Por eso el escritor resalta que él rompía los guillos. Sí. Era una fuerza demoníaca que operaba en este hombre. Dios mío. Y dice que se cortaba con piedra y a la vez manaba un terror sobre los ciudadanos de Gadara. La gente conocía a este hombre como el endemoniado gadareno. Era un terror porque manaba un miedo a la ciudadanía de Gadara. Dios. Pero Cristo llega y cuando Cristo llega, el demonio me impacta porque el espíritu inmundo que opera en ese hombre o los espíritus que operaban en ese hombre fueron donde Jesús y se postraron delante de Jesús. Y le dijeron una palabra que me marcó. Le dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Wow. Tremendo. Cuando esa palabra yo la leí, eso estremeció mi corazón. Porque estos seres espirituales estaban impuestos a hacer locuras en Gadara. Wow. La comunidad de Gadara agarraba a este hombre, lo encadenaba y rompía las cadenas. Nadie podía con él. Sí. Era un dolor de cabeza para todos los gadarenos. Dios Pero cuando mío. Cristo viene, Jesús ni habla en la boca. El demonio va donde Jesús, se postra y le dice, ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Wow. Muy fuerte. Es impresionante el poder de nuestro Cristo. Dios mío. Y la Biblia dice que Jesús le dice que lo va a reprender y dice la Escritura que ellos le dijeron, no nos mandes al abismo, que es otra dimensión de reprensión. Que mucha gente no cree en eso, pero hay niveles sobrenaturales Sí. Cuando tú reprendes demonios. Y dice que Jesús lo envía a los cerdos. Conocemos la historia. Sí. Pero el punto específico está en varias cosas. Número uno, él se cortaba con piedra, dando a entender de que el diablo lo quería matar y no pudo matarlo. Eso es lo primero, Sí. que él se cortaba con piedra. ¿Cómo un hombre consciente, con su cerebro consciente, se va a cortar su cuerpo con piedra? Eso no es normal. No es normal. Cuando tú lees la Escritura te das cuenta de que no es normal que un hombre se corte con piedra. Se cortaba. Eso revela que el diablo lo quería matar y no pudo. Ahora yo pregunto, ¿cuántos demonios habían en el Gadareno? Según el nombre que él da, el demonio da, dice, somos legión porque somos muchos. Y una legión representa en los romanos en ese tiempo de 5,000 a 6,000 demonios romanos, a 6,000 soldados romanos, perdón. Sí. Dando a entender de que posiblemente en este hombre operaban de 5,000 a 6,000 demonios en su cuerpo. Y yo digo, Dios mío, pero es impresionante. 6,000 demonios, 5,000 demonios en un cuerpo. Y esa cantidad de seres espirituales que tienen poder, que tienen un poder limitado, no pudieron matar a ese ser humano. Wow, estaba marcado por Cristo ese hombre. Entonces, eso me da a entender de que ellos eran muchos demonios
Querían matarlo, pero no pudieron. Porque había una marca sobre ese ser humano. Wow. Ahora entiendes, usted que no está viendo ahora mismo el video, por qué en ese accidente debiste morir y no moriste. Puedes entender ahora por qué en ese atraco tenías que haber muerto y no moriste. Puedes entender por qué ese avión debió de caer si no se cayó. Porque había un plan de Dios en tu vida. No porque eres dichoso, no porque eres sabio, no porque eres inteligente, sino porque Dios de ti tuvo misericordia. Wow, muy terrible. Es impresionante. Los demonios operan en unión. En unión. Los demonios no son desunidos. Wow. Eso es lo primero que hay que entender. Los demonios no operan en desunión, son unidos todos. Por eso logran muchos objetivos ellos. Exactamente. Jesús lo revela. La iglesia o el reino de la tiniebla es más organizado que el reino. Exactamente. Wow. El reino de las tinieblas tiene una organización, o sea, a nivel Sí. de unión muy fuerte. Jesús lo revela. Jesús dice en una ocasión, el espíritu inmundo que sale del hombre anda por lugares secos y no hallando reposo, dice, volveré a la casa de donde salí. Pero dice, no va solo, sino que busca ¿qué? 7 más. 7 espíritus más peores que él. Peores es de alto rango. Ese que es de menos rango va y busca demonios de más rango. Y los demonios de más rango le caen atrás al de menos rango para entrar en un cuerpo. Dios mío. Yo creo que tú entiendes ese misterio. Sí. Dando a entender de que los demonios son unidos. Son unidos. Ahora tú vas, agarras y haces una actividad, invita a un par de cristianos para buscar las almas y no van. Entonces, esos demonios, que ese demonio va a buscar 7 demonios más para todo un cuerpo, ellos van. Pero tú vas a buscar 2 o 3 cristianos por una actividad, para llegar tratados, para ir a las cárceles, para ir a hacer una actividad de la iglesia, y muchos no van. Y no van, sí. Entonces los demonios sí van, pero los cristianos, muchos de ellos no van. No van. Mira, tú sabes, tú sabes que hay una parte que me llama la atención y yo sé que muchos han entendido pues estas palabras que Jesús dijo en un momento determinado y que quizá lo han sacado de su contexto. Y es cuando Jesús le dijo que este género no sale sino con ayuno y oración. Ok. Bueno, mira, cuando la Biblia Jesús habla del género, Sí. no está hablando de demonio ahí. No está hablando de demonios. No, eso es la gente lo ama. Bueno, los que Wow. estudian la Biblia, los que me van a ver, y los que estudian la escritura y la escudrillan, saben lo que estoy hablando. Jesús nunca se refirió, cuando habló de género, se refirió a demonio. Wow. Se refirió a la fe. A la- Si lees el contexto, te darás cuenta que Jesús menciona la fe en muchas ocasiones. Porque eso fue un caso que Jesús enfrentó. Dice que había un espíritu que tenía atado a un niño. El papá, preocupado por su hijo, lleva al niño a los discípulos. ¿Por qué lo lleva a los discípulos? Porque los discípulos andan con Jesús. Ellos han visto el poder de Dios. Jesús no estaba en el momento en el lugar. Y él lleva a los niños a los discípulos. Los discípulos no pudieron echarlo fuera. Lo primero es que los discípulos no pudieron echarlo fuera al demonio. Sí. Número 2. Cuando Jesús llega a ver el alboroto, dice que el papá se le postra y le dice, Señor, he traído mi hijo a tus discípulos y ellos no pudieron echarlo fuera. Entonces Jesús reprende y dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo de soportarlo? Cuando ve el alboroto. Sí. Ahora bien, número 2, Jesús le dice al Padre, para el que cree, todo le es posible. Fe. El Padre le dice, sí yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Wow. Fíjate, Jesús está hablando de fe. Entonces cuando Jesús reprende el espíritu malo que se va, Sí. los discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Y Jesús habla de la poca fe. Le menciona la fe nuevamente. Sí. Y le dice, ¿por qué este género no sale sino con este género no sale sino con ayuno y oración? Señores, hay que entender que los demonios no salen con ayuno y oración. Los demonios salen en el nombre de Jesús de Nazaret. Wow. Repite eso. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera. Demonios. No dijo en el nombre del ayuno. Jesús no dijo en el ayuno se van fuera los demonios. Ah, pero por eso es que hay muchas personas que han puesto su confianza más en el ayuno que en Jesús. Es que la llave para echar fuera un demonio es el nombre de Jesús. Ahora bien,
con eso no quito la parte de que el ayuno y la oración te ayuda a conectarte con el nombre. Sí. Eso es un misterio. Wow. Porque el ayuno y la oración te va a ayudar porque los hijos de Cefa usaron el nombre de Jesús y no salió fuera. No funcionó. Porque tiene que tener una conexión con el nombre. El ayuno y la oración tiene que tener una conexión con el nombre. Entonces, el ayuno y la oración te ayuda a conectarte Sí, con el nombre. con el nombre. La consagración, la búsqueda, te da nivel de autoridad. Pero cuando Jesús habla de los géneros, este género no sale con ayuno y oración, no se refiere al demonio, se refirió a la fe, porque la fe se desarrolla en tu vida. La fe se desarrolla, la fe tiene niveles, la fe se va aumentando y va menguando. ¿Cuáles son esos niveles que hay de Hay fe? hay varios niveles de fe. Yo en algunas ocasiones he hablado de 3 niveles de fe. Sí. Y se reflejan en la historia de Jesús en la tierra, cuando Jesús estaba en la tierra, que fue a la casa de la hija de Jairo. Sí. La Biblia dice que Jesús estaba caminando rumbo a la casa de la hija de Jairo. Sí. Y dice que Jairo le dice: Señor, ven, pon tus manos sobre mi hija para que sea sana y vivirá. La fe de Jairo exigía que Jesús vaya a la casa de él y le ponga la mano a la muchacha. Sí. Oye, la exigencia de la fe, porque la fe de Jairo tenía esa exigencia. Hasta ese nivel era que él creía. Él creía que si Jesús iba a su casa y le ponía la mano encima a la muchacha, se sanaba. Wow. Pero en la misma historia, ese es su primer nivel de fe. Sí. En la misma historia se ve el relato de la mujer del flujo de sangre. Que ella dijo: si tan solo tocar el borde de su manto me sano. Ahí hay 2 niveles de fe. Número 1. Uno dice: ven a mi casa, camina, ven a mi casa, entra a la puerta, entra a la habitación, pon tu mano para que mi hija se sane. Otra dice: no tienes que ir a mi casa, yo mejor salgo de mi casa, voy a donde tú estás, te pongo yo la mano y me sano. Wow. 2 niveles de fe ahí. Hay otro más, que es más mayor, Más poderoso. que el del centurión. Wow. Di la palabra y mi criado sanará. El centurión dijo: no tienes que ir a mi casa, no tengo que ponerte la mano, solamente di la palabra y mi criado sanará. Sí. Entonces, eso me da a entender de que el poder de Dios solo llega hasta donde llegue tu fe. Tu fe determina el poder que se va a desatar. Dios Tu mío. fe determina el nivel de tu milagro. Sí. Dios no tiene límite. Los límites los pones tú con el nivel de fe que tú tengas. Dios mío. Por eso Jesús le dijo a una mujer que tenía una hija endemoniada: como creíste será hecho. Sí. Como tú creíste, lo voy a hacer. Gloria a Dios. El asunto está en como tú estás creyendo, es que Él lo va a hacer. Entonces, ¿cómo una persona puede autoanalizarse y llegar a la conclusión de que no tiene fe? Bueno, mira, la fe es un tema muy profundo. Muy profundo. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe tiene que ver, está ligada a la fidelidad. La fe tiene 7 tipos de connotaciones diferentes. Pero una de las interpretaciones de fe es fidelidad. Por ejemplo, Hebreos habla y dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. No sé si tú lo has leído en los Hebreos. Claro. Dice: y pues por la fe alcanzaron los antiguos buen testimonio, hablando de Abraham y de Noé. Pero ese tipo de fe que habla ahí se refiere a la fidelidad. Cuando tú vas al original, se refiere a la fidelidad. Amén. Entonces, la fidelidad a Dios te hará a ti alcanzar buen testimonio. Amén. O sea, la fe está ligada a la fidelidad hacia Dios. Entonces, una gente que no le sea fiel a Dios está diciendo de que su fe está menguando. Menguando. ¿Tú has experimentado alguna cosa que tú has puesto tu fe en acción y que se han manifestado cosas, por ejemplo, manifestaciones o bendiciones terrenales, que es lo que más la gente pues quiere usar la fe para eso, donde la fe, yo digo que lo primordial es para usarla lo que es en el reino de Dios, ¿sabes? Las cosas de Dios, sea por orar por alguien, desatar cualquier palabra, pero en lo secular, o sea, en bendiciones, que tú has puesto tu fe en acción y Dios se ha manifestado. Mira, lo primero es que la fe opera en lo imposible. La fe no se usa para lo posible. Wow. Por ejemplo, si yo tengo sed y hay un colmado al frente,
y yo tengo 15 pesos en los bolsillos, no tengo que tener fe para comprar una botella de agua. Porque ella tiene. Porque tengo el dinero y voy y la compro. La fe no se utiliza para tú comprar una libra de arroz si tienes el dinero para comprar el arroz. Amén. La fe no, la fe es un, ¿cómo se le puede llamar? Un elemento creado por Dios para el hombre después de que Adán pecó. Sí. Después que el hombre peca, que cae de la gracia, Dios en su misericordia manifiesta la fe. Porque la fe viene de Dios. La fe no nace sola, es Dios que la pone. Amén. Dios es tan misericordioso que Dios pone la fe en ti para que tú creas en Él. Tremendo. No sé si tú me estás entendiendo. Sí, o sea, sí. Dios en su misericordia, el hombre caído, Adán pecó, sus generaciones, Génesis dice que el corazón del hombre iba de continuo hacia el mal. Un hombre caído, un hombre en pecado, un hombre que iba de continuo hacia el mal. Dios en su misericordia pone fe. Para que ese hombre que Dios pone fe, cree en Dios. La fe la pone Dios. Amén. Si Dios no pone fe, tú no vas a creer en Dior. Amén, sí. Eso es así. Sí. Entonces, yo leí en la Biblia algo en Génesis. Bueno, el tema es acerca de la guerra espiritual, pero nos fuimos por la fe. Hay que seguir la línea del Espíritu Santo. La línea del Espíritu. Entonces, yo leí algo en la Biblia que me impactó. Génesis. La Biblia dice que la gente por años ha creído de que Noé halló gracia ante los ojos de Dios porque era justo. Y Dios me dio a entender de que no es así. Hey, eso tan profundo. Escucha esto. Noé no halló gracia ante los ojos de Dios porque era justo. Porque si tú dices que Noé halló gracia ante los ojos de Dios porque era justo, entonces Noé compró la gracia con su justicia. Dios mío, tremendo esto. Noé no halló gracia ante los ojos de Dios porque era justo. La No. misericordia fue. Tampoco. Ay, 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 Porque si decimos que la Biblia dice que no era un hombre justo, eso es bíblico. Eso Bien. no se puede obviar. Dice que era un hombre justo, temeroso de Dios. Pero esa justicia no compró la gracia, porque la gracia es un favor inmerecido. Después de que Adán pecó, no existió ningún ser humano después de Cristo, que fue el único, que fue Jesucristo el único, sacando a Cristo de ahí, no existió ningún ser humano que pudiera comprar la gracia de Dios. No existe ningún hombre. Eso no se puede comprar, porque el hombre opera bajo una naturaleza caída. Desde Adán para acá, Pablo dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de su gloria. Amén. Y en ese grupo está Noé. Hey, Entonces, muy no me profundo. saque a Noé del grupo de lo que por cuanto todos pecaron. Amén. Ahí también está Noé. Ahí también está Noé. Entonces, a Noé también corría el pecado adámico. Ese pecado que corría por mis venas, que corre por la vena de todo el ser humano, que es la naturaleza caída, también estaba en Noé. Wow. Entonces, no quiera poner a Noé como un santo. Claro, el hombre era un hombre que le servía a Dios, un hombre que estaba apartado de lo malo, pero eso no significa que no pecaba. Amén, sí. No significa que no pecaba. Ahora bien, ahora la pregunta es del año. Sí. ¿Cómo no halló la gracia? Es al revés. Dios puso gracia y esa gracia lo hizo ser justo. No sé si me entendieron. Dios puso gracia en Noé. Y esa gracia que Dios puso, que la gracia vino primero y después vino la justicia. No puede venir la justicia y después venir la gracia. Es al revés. Dios pone gracia y después que Dios pone gracia viene la justicia, viene la justicia de Dios en el hombre. O sea, él de la única forma que podía ser justo era por medio de la gracia de Dios en él. Dios amado. Muy Porque yo en mi profundo. propia fuerza no puedo ser santo. Yo en mi propia fuerza no puedo ser justo. Amén. Sino es que Dios pone gracia en mí primero para que yo sea justo. Muy fuerte. Entonces, él no compró la gracia. De hecho, Dios puso gracia y la gracia lo hizo ser justo. Tremendo. Entonces, muchos cristianos de hoy están equivocados con eso. Sí. Porque la salvación es por gracia. Yo no puedo comprar la salvación. Es por gracia. Entonces hay gente que han sacado este texto de su contexto, ¿verdad? Pensando como que Noé compró lo que fue, o sea, que nos dice que halló gracia, fue que ya la gracia ya estaba en él, porque fue el mismo Dios que la había Señores, puesto en él. Lo de Noé y lo del diluvio y todo lo que está en la Biblia era un plan divino.
Un plan divino. A Dios no lo sorprende nada. Dios puso gracia en Noé. Dios puso una gracia en Noé especial para Dios preservar la humanidad. Dios. Esa gracia, porque en Noé corría el mismo pecado que corrían nosotros. Amén. Aunque era un hombre que se guardaba para Dios, claro que sí. Pero se guardaba para Dios y era justo porque había una gracia divina. No creas tú que tú le eres fiel a Dios por tu propia fuerza. Amén. Es un error creer que estamos de pie por nuestra propia fuerza. Pablo dice que la fuerza de nosotros viene de Dios. Escucha esto. Te voy a poner un ejemplo. Mira lo que es la gracia de Dios, lo que es la salvación, porque la salvación es un misterio. Mira lo que es la gracia de Dios. Creo que tú tienes que ponerle como tema a la salvación, el misterio de la salvación. El misterio de la... ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poquito de eso ahora. Mira, Sí. estábamos 100 en una discoteca, 100 en una discoteca. Uno, atracadores, otro utilizaban sustancias prohibidas, bebiendo, haciendo un viaje de cosas. En ese ambiente, ahí habían prostitutas, delincuentes, atracadores, de todo en la discoteca. Se metió la mano de Dios en la discoteca. Le pasó por encima a 80 y cayó sobre ti. Y cayó sobre mí. Nos saca de la discoteca, por ahí hay más gente allí que Dios puede seleccionar. Sí. Nos saca de la discoteca, nos hace príncipe y sacerdote. Nos limpia, nos da un nombre, nos da bendición, nos lava con su sangre. Eso es gracia. Wow. Y la gracia es un favor inmerecido. Yo merecía estar muerto. Usted merecía estar muerto. Así. Todo el que me está viendo a través de este programa, merecemos estar todos en el infierno, bíblicamente. Amén. Amén. Pero su gracia y su misericordia cayó sobre nosotros. Muy fuerte. Por su gracia no hemos sido consumidos. Por su misericordia no hemos sido destruidos. Entonces yo creo que usted entienda de que usted es cristiano es porque Dios puso una gracia sobre usted. Wow. Señores, la fecha de nacimiento, el lugar donde tú naces, tiene que ver con el propósito de Dios. Si Dios hubiese querido que tú, Aneuri, fueras Osama Bin Laden, tú hubieras sido Osama Bin Laden, tú hubieras nacido allá en Irán, allá en esos países raros, claro, para allá, del oriente para allá, y tú hubieras sido un terrorista, sí, sin conocer a Dios. Hay países como la India que no creen en el cristianismo. En Irán, esos países allá del oriente, muchos países de ellos no creen en el cristianismo. Creen en sus dioses paganos, sus dioses. Y los niños que nacen en ese país crecen con ese conocimiento de los dioses de ellos. Alá. Wow. Esos dioses raros, esos dioses de ellos que se ponen bombas y explotan. Ellos crecen con ese conocimiento. Si Dios hubiese querido que tú nacieras allá, tú hubieras nacido allá. Amén. Y tú hubieras sido un terrorista hoy. Sí. Y tú no hubieras conocido el evangelio. ¿Qué había pasado contigo? ¿Qué había pasado conmigo? Amén. Yo quizá había sido Osama Bin Laden, había sido Saddam Hussein, un terrorista, el más buscado. Pero Dios quiso que yo naciera en República Dominicana. Dios quiso que yo naciera en este país, donde la bandera de este país está la Biblia que dice, y el escudo que dice Dios, patria y libertad. O sea, eso de entender que mi nacimiento aún fue una gracia de Dios. De que yo naciera en este lado del mundo, donde aquí se cree en el cristianismo, se predica a Cristo, y nosotros conocemos la verdad de Dios por voluntad de Dios y por su gracia. Aún mi fecha de nacimiento y mi lugar de nacimiento indica una gracia y un favor de Dios a favor de mi vida. Gloria a Dios. Daniel, ¿qué tan peligroso es pensar que estamos en el camino y que estamos firmes por nuestra propia fuerza? Es muy peligroso. Desde que tú comienzas a pensar en eso ya estás descarriado. Desde que tú comenzaste a pensar de que tú estás firme por tu propia fuerza, ya tú perdiste ahí mismo. Wow. Coge una pala y te puedes enterrar ahí mismo, que ya no va para ningún lado. Porque tienes que entender de que tu fuerza viene de Él. Sí. Tu bendición viene de Él. Él es la fuente de todo. El cristiano que piensa que está firme por su propia fuerza, hasta ahí llegó. Una persona que piensa que está firme por su propia fuerza no tiene misericordia hacia el... No, porque esa persona, en él no opera el Espíritu Santo. Cuando tú tienes intimidad con el Espíritu Santo, tú sabes, y todo aquel que va a ver este video que ha tenido y tiene intimidad con el Espíritu de Dios, sabe que no caminamos con nuestra fuerza.
sino con la fuerza de Él. La Biblia dice que Él multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Lo que activa el poder de Dios a nivel de fuerza en nosotros es cuando yo reconozco que no tengo fuerza. Wow. Oye lo que dice el texto. Él multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Cuando yo reconozco que no tengo, entonces se activa el poder de Dios que me da. O sea, para yo poder estar firme, tengo que reconocer que no es con mi fuerza, sino con la de Él. ¿Por qué? Número uno, operamos en la tierra con una naturaleza caída. Sí. Fíjate, Génesis lo revela y dice que el corazón del hombre iba de continuo hacia el mal. Hacia el mal. Aún David, Dios va llamando lo que tenía su corazón conforme al de Dios. Fíjese los errores que cometió David. Un hombre que Dios dijo, este hombre es conforme a mi corazón, que eso se ha malinterpretado también. Lo malinterpretado. Eso lo ha malinterpretado. Cuando la expresión que se utiliza allí, conforme a mi corazón, no tiene nada que ver con lo que la gente piensa que significa eso. Wow. La gente piensa que el corazón de Dios es igual que el corazón de David, o que David es igual que el corazón de Dios, y eso no tiene que ver con eso. Dios está haciendo una comparación entre Saúl y David. Buscaré un hombre que sea conforme a mi corazón, que ame mi presencia, no que no falle, porque Dios sabe que el hombre en la tierra está bajo una naturaleza caída y está propisto a caer y a fallar. Amén. Por eso fue que Cristo vino y dice que el verbo se hizo carne y operó y se hizo hombre y operó entre nosotros. ¿Usted está entendiendo? Sí, entonces, Daniel, esta es la razón por la cual muchas personas pues viven todos los años con una batalla, una lucha que nunca salen de una y no son bendecidos porque le hace falta reconocer que no es con la fuerza de ellos. Eso es así. Satanás puede operar ahí para que la persona se confíe en sí mismo. Y cuando pasa eso, ya el Espíritu de Dios deja de obrar en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando nos rendimos a Él, podemos aprender y entender de que no estamos de pie por nuestra propia fuerza. Como te explicaba ahorita, la naturaleza caída, un hombre que lo atrae lo malo porque operamos bajo concupiscencia. Sí. La concupiscencia es lo que nos hace ese llamado hacia lo malo, esa sensación de hacer lo que a Dios no le agrada. Esa fuerza solamente es agarrada y amarrada con el poder del Espíritu Santo. Pablo dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. La carne y el espíritu. Ahora, eso no quita de que yo tengo que poner de mi parte. Porque mucha gente también interpreta y dice, no, porque si no es con la fuerza de Dios, entonces si yo caí fue porque Dios no me dio fuerza. No significa eso. El hombre tiene que tener una disposición de dejar que Dios lo ayude. Por eso hablamos en el segmento pasado acerca de, Pablo dijo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oye lo que dijo Pablo. Volvemos a través al tema anterior del video pasado. De que Pablo nos manda a llenarnos del Señor. Porque la única forma que puedo yo estar firme, estar de pie, es cuando yo me lleno de la fuerza de Dios. Dios mío. Dios es que manda la fuerza para que tú te mantengas de pie. Amén. Pero tú tienes que pedirle que Él te dé esa fuerza. Él multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Cuando yo reconozco que voy delante de Dios, digo, Señor, estoy aquí delante de ti. Mira esta debilidad. No tengo fuerza para seguir hacia adelante. Ayúdame. Entonces su ayuda viene y te da fortaleza. Pero esa ayuda solamente viene cuando tú reconoces que tú no lo puedes hacer en tu fuerza. Porque en tu fuerza tú quisieras pecar. En tu fuerza quisieras hacer lo malo. Pablo lo dijo. En tu fuerza quisieras hacer cosas que a Dios no le agrada. Pero con la fuerza de Dios te mantiene contrarrestando la manifestación de la carne. Te mantiene amarrado ese viejo hombre, pero con la fuerza del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces muchas personas hoy carecen, ¿verdad?, de esa fuerza, de esa fortaleza, porque lo que le hace falta es humillarse ante Dios y reconocer de que sin Dios no son nada, ya que como mencioné, pues el objetivo del enemigo es que la persona se confíe en sí mismo, en lo que ha logrado, porque muchas veces la estabilidad espiritual te da cierta autoridad para tú poder juzgar cualquier cosa, y hay personas que lo juzgan hasta sin misericordia. Eso es así. Entonces se le olvida algo,
Porque la estabilidad espiritual, el tú estar firme ahora mismo, tu familia, tu esposa, económicamente, tú te sientes bien, pero a la vez centra tu atención en ti mismo, te confía, sin saber que en cualquier momento tú puedes flasquear y volver al mismo estado donde tú te encontrabas. Por eso es que es bíblico donde lo dice que la persona tiene que considerarse a sí mismo antes de juzgar cualquier caso, no sea que tú también seas tentado en lo mismo. Por eso que hay personas que están firmes ahora, todo bien fluyendo, se confían en sí mismos, pero vuelven y caen de nuevo en un estado espiritual. Puede ser de desánimo, no tiene que ser de pecado, pero están desanimados, no están yendo a la iglesia, porque cuando ellos estaban firmes, todo estaba bien, no tuvieron misericordia hacia otras personas que se encontraban en el suelo, y eso es un grave problema. Porque eso tú nunca vas a mantener una estabilidad espiritual firme hasta que Cristo venga o Cristo vaya a ti. Aquí. El Espíritu, por eso fue que Jesucristo dijo que Él se iba a los discípulos, hablando también a la iglesia futura, que se iba, pero que no iba a dejar solo. Sí. Sino que iba a dejar el Consolador, al Espíritu Santo. Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Y también entendiendo algo, y es que cuando nosotros centramos toda la atención en nosotros mismos, estamos en el pecado de Lucifer, porque eso fue lo que hizo Lucifer cuando estaba ahí arriba en el cielo, ¿verdad? Centró toda su atención en los tributos que tenía, todas las cosas que Dios, ¿tú entiendes? Le había permitido que no ningún otro ángel se lo había permitido sino a él. Entonces, al él centrar esa atención, ya estaba en el pecado. O sea, una persona que se trató de hacer ya está literalmente en el pecado de Lucifer, y eso es un grave problema. Mira, profeta, te voy a decir esto. Todo el predicador que va a ver este video que predica, nunca predique si usted no siente que Él está con usted. Repite eso de nuevo, porque hay personas que predican para impresionar, para llamar la atención o para cumplir un requisito con alguien que le dijo, míralo a él. El secreto es el Espíritu Santo, tenerlo a Él. En mi caso he tenido muchas experiencias con el Espíritu Santo, y a veces ese sustico que uno siempre le da, yo tengo predicando casi 20 años, y ese sustico que uno le da, ese sustico que a uno a veces le da, si yo no siento eso, digo, pero ¿qué pasa? Porque yo no puedo confiarme. Sí. Yo siempre que voy a ministrar en una actividad, siempre le digo al Señor, yo no tengo nada que darle a ellos. ¿En qué sentido? En el sentido de que por mí mismo, si fuera por mi propia fuerza, si fuera por mi propia voluntad, no va a pasar nada. Sí. Porque de mi misma humanidad no puedo darle nada a ellos. Si tú no estás conmigo, no va a pasar nada. Amén. Entonces, el punto está en esto. Yo escuché un testimonio de un varón. Él estaba predicando en una iglesia, en su iglesia donde se congrega. Él no sabía mucho leer, no sabía mucho, era un hombre que se había convertido y amaba al Señor y buscaba a Dios, pero no tenía ese conocimiento de la Escritura. Y había un abogado que sí leía, que sí estudiaba, sentado en la iglesia, viendo el mensaje, que también era miembro de la iglesia. Y el abogado estaba escuchando el mensaje, y el abogado dijo por dentro de él, yo lo hago mejor que él, yo predico mejor que él. O sea, mira, se equivocó leyendo, mira lo que dijo. Y el abogado por dentro de su corazón dijo que él lo hacía mejor que él. Bueno, pasaron los días, casualidad, le tocó predicar al abogado, que dijo en su corazón que él lo hacía mejor que él predicar. Cuando sube le dan el micrófono, vamos a dejar al amado hermano de la iglesia que le toque el mensaje hoy, al abogado para que predique. El varón es abogado también, que es una bendición ser abogado, no estoy contra los abogados. Sí. Pero cuando se para a predicar, él coge el micrófono y lo único que dijo fue, esto sí es grande. Allá arriba en el altar, esto sí es grande. Y duró 3 minutos diciendo, esto sí es grande. Esto sí es grande. Wow. Esto sí es grande. Y soltó el micrófono y bajó abajo y se encobra en el público. El pastor le pidió. El mensaje fue, esto sí es grande. Cuando tú confías en tu propia fuerza, cuando tú confías en tu conocimiento para predicar, señores, yo lo he comprobado. Mira, los predicadores me van a entender, los que predican me van a entender. Sí. Mis mejores mensajes lo he predicado cuando yo no he estudiado mucho la Biblia. Wow. Es un misterio que los predicadores que saben lo que estoy hablando van a entenderme. Y las mayores manifestaciones que he vivido de milagros sobrenaturales, milagros sorprendentes,
han sido los días que menos he orado. Dios mío. Porque ahí Dios nos hace entender que no es por lo mucho que tú ayunaste. Es el punto. Entonces, ¿cómo tú me explicas de que yo duro en ayuno 4 días en ayuno, sin comer ni beber nada, en oración, 8 horas de oración diaria, y me paro en un lugar a predicar, y cuando estoy predicando, no veo lo que estoy impuesto a ver en Dios? Sí. No veo ese poder que yo estoy impuesto a ver. Y luego, por casualidad de la vida, trabajo, situaciones de diligencia, ese día estoy trabajando, no pude orar bien, no pude leer bien la Biblia porque estaba tan atareado en el trabajo. Llego a la casa, me baño, cojo la tablet, cojo la Biblia y me voy rápido para la predicación. Y cuando llego allá, cansado de trabajar el día entero, un poquito turbado, llegué un poquito tarde, me hinco, Señor, estoy aquí, que me paro en el altar y digo, gloria a Dios, veo cosas sobrenaturales. Dios te está diciendo a ti de que no solamente depende de la oración, sino de su perfecta voluntad. De su voluntad. Ahora bien, con eso no digo que no ore, yo oro, yo tengo una vida de oración. Amén. Yo tengo mi vida de oración por su misericordia. Pero el punto está en que muchas veces nos enfocamos y creemos que la oración va a traer el poder de una forma como usamos la oración como que queremos chantajear a Dios. Sí. Ahí es que voy. En el punto es que tú no puedes usar la oración para chantajear a Dios, porque Dios no se chantajea con la oración tuya. Dios responde a tu oración, claro está. No puedo predicar sin orar, claro está. Hay que buscar a Dios, hay que orar, hay que velar por eso, pero no podemos de hacer la oración un método de creer que por tu oración tú vas a manipular a Dios. Amén. Porque Él va a hacer lo que Él quiera, conforme a su voluntad. Gloria al Señor. Y eso te debe entender de que tú dependes no de la oración, sino del Dios a quien tú le oras. Muy profundo lo que tú has estado desatando aquí. Es una gran bendición de que tú estés por aquí. Amén, gloria al Señor. Sí. Pues esperamos que esa audiencia sea bastante edificada con estas palabras poderosas, mucho misterio, mucha profundidad, de verdad. Gloria y yo sé que será de gran bendición. Vamos a dejarlo para que así tú des tus redes sociales, cómo la gente te puede contactar. Bueno, estamos en YouTube como Un Evangelio de Poder, Daniel Rojas Oficial también, o el evangelista Daniel Rojas lo pueden también ubicar allí. Hay algunos videos, algunas cosas allí que pueden ser de bendición para muchos de ustedes. Y para mí fue un placer estar con ustedes. Quiero que Dios abra camino, todo lo que está cerrado se abre en tu vida. Quiero hacer otra oración por lo que están amén, ahí mirando. Sí. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo te pido que tu brazo sea extendido. Todo aquel que ve esta transmisión se ha tocado por tu poder, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que tu poder sea manifestado en sus casas y toda gente atada sea libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu mano benéfica se extienda, Padre, para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Así que Dios te bendiga. Hasta la próxima.